y el Señor Dios le dará el trono de David su padre, y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. Señor, gracias, porque tal como lo anunciaste de antemano, así fue. Viniste a través de una virgen, traíste el bien del cielo para el necesitado de la tierra. Permite, oh Señor, que tu palabra, al ser expuesta, tenga tu sello para que pueda, oh Señor, traer el beneficio, el bien que nuestra alma en este día necesita. Todo lo que no viene de ti, todo espíritu espurio, échalo de nuestra mente y podamos tener un corazón reflexivo ante tu palabra para poder asimilar las grandes verdades que marcarán la diferencia en nuestra vida a partir de ahora. Oramos en tu nombre, Jesús, y para tu gloria. Amén. Queremos, hermanos, poner por título a la palabra en la mañana de hoy: llamará su nombre Jesús. Sabemos que la palabra Jesús significa Salvador. Sabemos que Adán y Eva en el huerto del Edén perdieron su salvación. A partir de ahí surge una necesidad intrínseca en el alma del hombre, del ser humano, la necesidad de un Salvador. Salvador significa restaurador, significa que es el que va a levantar al hombre después de su caída, y esa labor no la podía hacer un hombre. Todos los hombres que han confiado en los hombres han terminado frustrados en la vida. Tal es así que la palabra de Dios define un texto de esa manera. Dice que maldito es aquel que confía en el hombre, ¿verdad? Y en el príncipe. Y dice, y de la que duerme a tu lado, cuídate. Un versículo que no deja nada suelto, ¿verdad? Por eso es que es necesario poner la confianza en Dios. Porque tú, cuando confías en Dios y tienes un hermano que confía en Dios, ya no estás confiando en el hermano, sino en el Dios que está con tu hermano. Entonces la perspectiva de la vida cambia y por eso podemos tener una proyección hacia el futuro segura, estable y beneficiosa para cada uno de nosotros. Eso es la iglesia. Esos son los hijos de Dios de los cuales nosotros estamos aquí en la mañana de hoy, ¿verdad? Dice este versículo algo asombroso, algo maravilloso. Dice, llamará su nombre Jesús, concebirá. Ese es el mensaje que le dio el ángel a María y a aquella muchacha jovencita, aquella virgen que la conocía la gente del barrio, no la conocía más nadie, pero había un Dios que no le interesa el estatus social, económico de nadie. A Dios no lo impresiona nadie ni nada como un corazón que se rinde ante Él. Eso es lo que impresiona a Dios. A Dios no le impresiona que tú andes en un Lamborghini, que tú andes. Hay personas que sirven a Dios y creen que a través de lo que adquieren como beneficio por servir a Dios van a impresionar a Dios y puede que impresionen a algunos hombres, pero a Dios no lo van a impresionar. A Dios lo va a impresionar aquel que tiene un corazón humilde, un corazón que le da recepción a Jesucristo, que es el Salvador. Es el que te va a sacar de la frustración, es el que nos va a sacar del desencanto, de los desengaños de la vida y nos va a mantener con salud emocional y también con la salud física, porque Él lo incluyó todo. El único que hizo un combo perfecto fue Cristo. Burger King o McDonald's, o tú vas a cualquier lugar, quiere un combo. El único combo que de verdad resuelve el problema se llama Jesucristo, ¿verdad? Podemos decir amén sin ningún tipo de duda. Así que este versículo narra en aquella salutación que le dio el ángel a María algunos elementos muy importantes, algunos elementos que iban a definir quién era ese santo ser que nacería. El domingo pasado, aunque no tuvimos el servicio, sí quisimos poner algunas ideas para que ustedes pudieran tener el domingo una meditación. Algunos de ustedes quizás la vieron. Y estamos haciendo mención al pasaje que Gretel usó ahorita, en Isaías capítulo 9. Y en ese capítulo dice, porque un niño nos es nacido, es decir, que ese santo ser vendría como un niño a establecer a través de esa primera venida
ese beneficio que el hombre había perdido, y que ese beneficio que el hombre había perdido solamente lo iba a dar Dios. Ningún rey, ningún portento humano, ninguna economía, ningún sistema, ninguna religión, ninguna relaciones entre las personas, ninguna persona, por chévere que sea, iba a resolver ese problema. El único que iba a sacar al hombre del pozo de la desesperación, de la angustia, de la estrechez, se llama Jesús. Ese niño que parecía indefenso, que parecía tan vulnerable, es Dios en su gloria magnífica, que decidió venir y ser a través de ese lugar tan sencillo como el pesebre, de la forma más humilde. Si hubiese habido una forma más humilde para nacer, Jesucristo lo hubiera hecho. Pero no hay lugar más humilde para nacer que un pesebre donde los animales hacen sus necesidades. Los reyes nacen en cunas de oro. Los gobernadores nacen a través de todas las herencias que sus ancestros le trajeron. Pero el Dios creador del cielo y la tierra, que cada piedra preciosa, que cada metal valioso, Él fue quien lo creó. Y Él definió en el Salmo 24, uno dice, de Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que con él habitan. Vino un pesebre sucio. No hay nada más sucio que eso. Solo el corazón del hombre es más sucio que un pesebre. Pero Él vino ahí para que ese pesebre fuera transformado y Él habitara en él, para establecer todos los beneficios del cielo en el corazón del hombre. Eso es el bendito mensaje que podemos darle al mundo en el día de hoy. Nadie, ni los ángeles, ni los arcángeles, ningún ser creado religioso que se levante en el mundo puede traerle el bien al hombre que solo Jesucristo vino a ofrecer. Las religiones mienten y engañan. Los líderes mienten y engañan cuando este mensaje es sustituido por cualquier tipo de demagogia que haya. No hay nada que impresione más a Dios y al hombre que un corazón en el que Cristo nace. Y dice aquí este versículo algo muy interesante. Vamos a establecer una pequeña analogía, porque dice, este hijo llamará su nombre Jesús, o sea, el Salvador. Como ya hemos hablado, dice, este será grande y será llamado Hijo del Altísimo. Oiga, todos que se convierten en títulos. Y van a nacer en un pesebre. Van a nacer en un pesebre, dice, Hijo del Altísimo, y el Señor Dios le dará el trono de David su padre. Ahora vamos a hacer una pequeñita analogía en esto, porque hay algo interesante entre David y Cristo. Observemos algo que debemos guardar en nuestro corazón. Dios no pide méritos, Dios pide relaciones. Nuestros méritos no impresionan a Dios, volvemos a la idea. Lo que impresiona a Dios es que anhelemos relacionarnos con Él. David no tenía méritos. David era adúltero, David era asesino, David era mentiroso. Se fue allá huyendo de Saúl y se hizo el bobo y se babiaba y se metió en una cueva con los locos de Adulán y todo lo que no se pide. Hizo un ejército de locos. David era una persona que no tenía méritos, pero tenía corazón. Y ahí el Señor se agradó tanto de David por esa relación, que le llegó a decir que David era un hombre que tenía el corazón conforme al de Dios. Entonces en esta analogía, Cristo dice la palabra que David gobernó a Israel en Jerusalén. El mejor tiempo de Israel en su historia fue el tiempo en el que David gobernó. Es en eso yo creo que estamos todos de acuerdo, ¿verdad? Fue la era de oro de Israel. Y a pesar de que él no tenía méritos, fue un hombre que por tener ese deseo en su corazón de agradar a Dios, Dios lo bendijo de una manera muy especial. Entonces fue tal el impacto que produjo David y la bendición que a través de él Dios dio a Israel, que el que vendría, que sería llamado el Salvador, sería del linaje de David. Entonces, esta es la analogía. David gobernó en un reino chiquitico. David gobernó en un país chiquitico, en una ciudad pequeña.
geográficamente hablando muy chiquito, pero dice, este ser que vendría, que se llamará Jesús, es el Hijo del Altísimo y gobernará desde su sede celestial a todo el universo. Bendito sea el nombre del Señor, ¿verdad? Es una cosa muy interesante que nosotros vemos en este pasaje y que no olvidemos a este ser tan maravilloso. David fue un rey temporal, pero dice la Biblia que este santo ser que nacería establecería no un reino limitado. El reino de David duró muy poco. El reino de David fue muy chiquito. Pero dice que este santo ser que nacería, dice este versículo, este será grande, será llamado Hijo del Altísimo, y el Señor Dios le dará el trono de David su padre. Él heredó esa bendición, pero sería el trono de él no limitado como el de David. Yo quiero que ustedes fijen una idea ahora. ¿Cuándo está sucediendo esto? No es una trampa. Pero no nos olvidemos que todo esto está aconteciendo cuando un niño nos es nacido, atendiendo a las profecías de Isaías. Ese santo ser que es ese niño que nacería, que es llamado el Altísimo, el Padre Eterno, el Dios fuerte, el consejero, el príncipe de paz, es su primera venida. Es cuando es como un niño. Y aquí cuando le dice a María que ese niño que va a nacer de su vientre va a heredar el trono de David, su padre. Y sería un reino como el trono. Usted sabe que la palabra trono en la Biblia quiere decir autoridad. La autoridad de David fue limitada a su reino. La autoridad de Dios, de Cristo, no sería limitado ni a Jerusalén, ni sería limitado al mundo, ni sería limitado al universo. Él es el Rey de Reyes y Él es ¿quién? El Señor de señores. Ese es el Cristo que tú y yo hemos venido a adorar aquí. Este es el que venimos a honrar aquí, que es un rey superior a todos los reyes del mundo, inclusive David dice, y reinará sobre la casa de Jacob 40 años, que es lo que pudo haber reinado David. ¿Cuánto dice ahí? Para siempre. Es decir, que la superioridad de Jesús sobre David es eterna, es ilimitada. Entonces, las personas que no notan esta diferencia pierden la bendición de identificarse con ese Cristo que es sobre todos. Hay una cosa muy interesante, dice, sobre la casa de Jacob, que es la herencia de la sangre, la herencia de donde él viene, porque se cumplió las profecías exactamente como habían sido anunciadas. En Dios no hay manipulación. Dios no necesita manipular. Él es perfectamente puro, perfectamente justo. Él es perfecto en todo, no tiene que alterar nada. Él es equilibrado en todos los detalles. Por eso se cumple perfectamente su palabra. Dice, y reinará. ¿Cuándo reinará? Que es la otra parte que debemos entender. Hay quienes creen que Jesucristo va a venir a reinar al final de la historia. Entonces no han leído bien la Biblia. Porque cuando el profeta Isaías habla de que su reino no tendrá fin, dice, y el reino de este ser se expandirá, dice, lo dilatado de su imperio no tendrán límite. ¿Cuánto decimos amén? Ese niño vendría a establecer un reino que no tendría límites. Y nosotros estamos dentro de ese reino que no tiene límites. Podemos decir amén. Estamos bajo la cobertura de ese rey. Estamos bajo la cobertura de ese Dios soberano que nos cuida, que nos libra, que nos lleva de su mano poderosa. Así que los hombres tienen miedo, los hombres se angustian, los hombres tienen temores, pero nosotros tenemos un Dios que nos lleva sobre alas de águila, sobre la tormenta. Y dice este versículo, al final, dice, y su reino no tendrá fin. ¿Cuándo comenzó eso? Los estudiosos de la palabra, ¿verdad? ¿Eso comenzó cuándo? Cristo con su primera venida. Yo no estoy esperando que Cristo venga a reinar porque estuviera vuelto loco. Si yo no creyera que Cristo reina hoy, yo creo que Satanás me está... Hay muchos cristianos que viven su vida así, que cada problema que tienen creen que es el diablo dándole palo y no se dan cuenta que es Dios moldeando y que es Dios fortaleciéndole para enfrentar todas esas embestidas que Satanás trae. ¿Quién de nosotros no tiene problema? Cristo lo dijo, en el mundo tendrás aflicción. No podemos quejarnos por la aflicción, sino hagamos nuestro corazón
una morada donde habite el Señor para que la fortaleza que Él nos dé nos haga superar esos problemas. Quien te ofrezca en el mundo, desde un púlpito, desde una tribuna, de donde sea, que cuando tú vienes a Cristo no vas a tener problemas, te está mintiendo. Porque Cristo mismo dijo que los vas a tener. Él que es el Rey, Él que es el Señor de señores, sabe que tú vas a pasar por lo que tú estás pasando hoy. Sabe que tú vas a tener que enfrentar un conflicto de cualquier tipo, emocional, matrimonio, lo que sea que tú tienes que enfrentar, económico. Él va a estar contigo ahí. Solo hay que dejar que Él reine en tu corazón. Si Él toma el control y las circunstancias no cambian, Él te va a ayudar a pasar, aunque pase por el fuego. No te está diciendo que no va a haber fuego. Aunque pase por el agua, no te negará, va a haber agua. Dice que el constructor sabio, dice que edificó sobre la roca. ¿Quién es la roca? Cristo Jesús, el Rey. Dice, vinieron aguas y vinieron vientos, vinieron huracanes, terremotos, lo que sea. ¿Y qué pasó? Pero había terremotos, pero había vientos. Muchas veces nosotros oramos equivocadamente al Señor. Señor, quítanos los vientos. No, Señor, ayúdame a estar sobre la roca, que eres tú, para enfrentar todos esos problemas. Y aun cuando nuestro cuerpo no lo soporta, tenemos la luz verde para entrar a las mansiones eternas. El diablo no puede contra un hijo de Dios que aprecia más su relación con Cristo que su propia vida. Por eso Pablo decía en una oportunidad, yo quisiera estar ya con el Señor. Este cuerpo es un estorbo para mi relación con Dios. Este cuerpo me aguanta aquí y yo quiero estar allá. Hasta que Dios lo liberó y se fue. Nosotros, los hijos de Dios, que amamos al Señor, que tenemos a Cristo en el corazón, tenemos una bendición tan grande que a veces no nos damos ni cuenta. Pero dice aquí un niño, ese niño precioso, que se llamará su nombre Jesús, ha venido a morar en la tierra para entrar en el corazón. Por eso un día Él dijo, os conviene que yo me vaya, porque si no me fuera yo no os enviaré al Consolador, al otro Consolador, porque yo también soy Consolador. Él consoló a María y a Marta cuando Lázaro. Él consuela tu vida cuando estás afectado. Yo estoy afectado emocionalmente. Él provee para nuestro bolsillo si es necesario. Y Él quita tu pecado y el mío. He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado. Me gusta tanto que por eso lo repito. Él quita el pecado. Él quita lo que me tira contra el piso. Él quita lo que me está produciendo, porque a veces que no es el mundo, uno mismo equivocándose por tosudez en la cabeza de no quererse sujetar a Cristo. Y eso es lo que produce muchas veces conflicto en nuestro interior y con nuestra familia y con el mundo y con todo el mundo. Yo a veces que veo mi trabajo, no sé si a ti te pasa allá donde tú estudias, que a veces que hay gente que llegan con un semblante que tú dices, anoche durmió no con la esposa, durmió con el diablo. Porque es un rostro que de ese rostro no emana la presencia de Dios. Y tú dices, Señor, dame gracias. Yo cuando salgo de mi casa para ir al trabajo, yo siempre digo, Señor, tú sabes quién es fulano, mengano, menganito, pero ayúdame, Señor, a que ellos no me quiten a mí la bendición de ser tu hijo. Yo puedo revelar quién tú eres. Tú vales tanto, tú eres tanto, tú defines tanto en nuestra vida que eso hace posible que yo pueda estar sobre esas adversidades. Yo quiero, hermano, darle gracias a Dios en esta mañana. ¿Cuánto podemos darle gracias a Dios esta mañana por el nacimiento? Hoy, tradicionalmente, celebramos la Nochebuena. Qué bonito es tener ese encuentro familiar. Si estás solo, no lo creas porque Dios está contigo también. Cristo vino para que nadie estuviera solo. Hay muchas personas que están entre mucha gente y están más solos que otros que están solos sin gente, pero tienen a Cristo. Nosotros tenemos al Señor con nosotros siempre. Yo siempre lo guardo en mi corazón. Y el día que yo esté para morir, el único versículo que yo quiero recordar, que no quiero olvidar, es ese verso del Salmo 23. Dice que aunque ande por el valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tú es Cristo, tú es el Mesías, el niño de Belén. Nadie, ninguna etnia, ningún grupo, ninguna nación, ningún país, nadie puede ofrecer lo que Cristo vino a ofrecer. Y si yo me pongo a comparar lo que los hombres ofrecen con lo que Cristo vino a ofrecer, ahí no va a salir de problema. Ahí va a ser una candanga, un problema toda la vida, pero yo voy a estar amarrado, ¿no? Yo no le estoy hablando cosas que son muy lindas decirlas de aquí. No,
Yo les puedo decir lo que les estoy diciendo, primero porque creo lo que dice la Biblia, y segundo porque lo he podido vivir. Porque el Evangelio es testimonio. El Evangelio es evidencia. Y si tú y yo nos ajustamos a la palabra, estamos evidenciando ante el mundo el valor que tiene Cristo para el mundo. Yo quiero hacer, para culminar, una nota aclaratoria por el problema que estamos viviendo hoy en referencia a Israel. Esta analogía que hemos usado muy escuetamente sobre David y sobre Cristo es algo que nosotros debemos corregir. Estamos viviendo en tiempos muy complicados, donde están sucediendo eventos proféticos muy interesantes y algunas veces no tener una concepción bíblica clara sobre el tema, nosotros podemos sentirnos un poco inseguros o equivocados a la hora de entender estos temas. Y es con respecto a Israel y lo que está sucediendo con ellos en el Medio Oriente. Hay posiciones muy extremas con respecto a Israel. Hay personas que creen que Israel, como nación favorecida de Dios, haga lo que haga Israel. Hay otros que creen que Israel ya, yo he oído personas que lo dicen, Israel ya no cuenta en el plan de Dios. Y ya Israel se olvidó de Dios. Es que no saben leer la Biblia, porque dice que él va a reinar sobre Jacob para siempre. Es decir, que de todos los judíos que se convierten, Dios está reinando en ellos. De todos los gentiles que se convierten, Dios está reinando en ellos. Dios no excluyó a nadie. Dios incluyó en su obra redentora a judíos y no judíos. ¿Entiendes? Ahora, una cosa que debemos llevarla a nuestro corazón por ese santo ser que nació. Israel nació por la voluntad soberana de Dios. Quien va contra eso, va contra Dios. Quien va contra Israel, va contra la soberanía de Dios. Porque Israel existe, porque existe Dios. ¿Quieres una definición más exacta que es? Ahora, ¿cuál es el único problema? Oremos para que esa nación pueda conocer a este niño, que vino por ellos, a través de ellos, por Dios, por a través de ellos, para salvar. Él fue la luz de Israel. Que el Señor permita que toda esta historia extraordinaria de esta nación, que podamos amar a esa nación como lo hizo Pablo. Pablo salía a sus viajes misioneros y donde primero iba era ¿dónde? A las sinagogas, porque él quería que los judíos se salven. O sea que si amamos a los judíos, lo que tenemos que hacer es predicarles para que se salven, porque ellos necesitan entender que ya el Mesías vino, que ya el Mesías ofreció la solución para su vida como la ofreció para nosotros. Y este es un tema que más adelante lo vamos a tratar con mucho más detalle, pero solamente quería hacer esta pequeña observación porque indudablemente estamos oyendo mucha información de la televisión, mucha información de las redes sociales y tantas posiciones extremas muchas veces nos llevan a un lado o nos llevan al otro. Y la verdad no exagera. La verdad trae el balance correcto, trae el equilibrio adecuado para que nuestra mente sea edificada. Y esa es una de las cosas por las cuales vino Jesucristo. Gloria sea el nombre del Señor. Y ahora concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo y llamarás su nombre Jesús. ¿Cuánto tenemos al Señor Jesús en nuestro corazón? Dice, este será grande. ¿Por qué es grande? Porque no hay otro como él. Dice, y será llamado Hijo del Altísimo. Quiere decir, hijo es un título. Es el título que lo hace a él tener el derecho de establecer el reino que él venía a establecer. Eso es lo que quiere decir esa palabra. Cuando dice hijo, es decir que mi hijo me hereda. Lo que yo es mío es de mi hijo. No es así lo que tenemos nuestros hijos. Lo que es mío es de mi hijo. Entonces el título es el título, por eso es primogénito. No es que él es el primero que nace. Primogénito es el que él hereda, es el que es el coadministrador con el Padre de los bienes de él. Eso es Cristo. Por eso defendemos que Jesucristo es Dios. Y dice, y será llamado Hijo del Altísimo y el Señor Dios le dará el trono de David su padre. Y quiere decir que David su padre, por el linaje humano, no pudo preservar el reino. David lo perdió porque era un ser temporal. Pero vino él y retomó el ideal del reino y lo hizo un reino
perpetuo. Dice aquí, y tomó y le dio el trono de David su padre y reinará sobre la casa de Jacob para siempre. No se va a levantar en Israel otro rey que no sea Jesús. Porque Él es el rey eterno y para siempre. Y cuando las profecías de Números hablaba acerca de que sería dado cetro a Israel, el único momento, ya lo compartimos en las clases anteriores, el único momento en el que Israel no tuvo rey judío fue cuando Cristo nació. Porque era Herodes el Grande. Herodes el Grande era un nacional de Idumea. Y cuando Cristo nació, le regresó, por la profecía de Números, le regresó a un judío el cetro de Israel. Oye, qué cosa más tremenda, ¿verdad? Es una verdad tan maravillosa que simplemente en esta Navidad pongamos nuestro corazón humilde delante del Señor, que Él pueda tomar control de nuestra personalidad, que eso es lo que es el alma, que eso es lo que es el corazón, y Él alerte nuestra mente, moldee nuestras emociones y podamos vivir una vida que agrada al Señor, porque la vida que agrada al Señor es la vida que tiene fe en Él, como lo hemos expuesto en esta mañana. Que el Señor le bendiga, es el deseo de nuestro corazón. Y dice, llamará su nombre Jesús. Así que ese Jesús, Rey de Reyes, Señor de Señores, habita en tu corazón por la fe, habita en mi corazón. ¿Qué desafío no puede Él vencer? ¿Qué dificultad Él no puede lograr desaparecer? Vivamos en consonancia a lo que su palabra enseña y veremos el beneficio que trae a nuestras vidas el confiar en Él. Que el Señor les bendiga, es el deseo de nuestro corazón.